Ya, cualquier pregunta me avisan. Si no me escuchan, me avisan, ¿ya? Listo, doctor. Listo, empezamos. Bueno, esta primera parte comprende lo que es el manejo nutricional o alimentación en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Lo que es ejercicio físico ya lo hemos visto. Entonces habíamos comentado que existían 5 pilares fundamentales en lo que es el manejo de la diabetes mellitus, ¿no es cierto? Principalmente tenemos ahí la alimentación, las modificaciones de estilo de vida, que son la alimentación saludable, el ejercicio físico. Luego tenemos lo que es la educación, la autoeducación del paciente y el monitoreo, que también es importantísimo. Tenemos eh, el estado mental del paciente o la salud mental. Y tenemos lo que son los medicamentos, que son importantes desde el inicio del tratamiento. Bien, con respecto al manejo nutricional en pacientes con diabetes mellitus 2, ¿qué podemos decir? Estos cambios de la modernidad, de la revolución industrial que vino en el mundo, hizo que hubiesen cambios de tal manera, muchos de ellos favorables para la humanidad, pero también pues sucedió la industrialización y con eso pues la alimentación que tenemos disponible, ¿no? Miren aquí lo que se considera lo que es la etapa de transición nutricional, ¿no? Eh, Previo a la etapa de la transición nutricional, la dieta consistía en cereales, tubérculos, vegetales, frutas, que más estas personas tenían bastante actividad física, no se movilizaban en autos, sino por propios medios. Entonces, estas personas tenían bajo colesterol malo, triglicéridos bajísimos, un HDL alto, pero el problema es que tenían otro tipo de deficiencias nutricionales, ¿no? En la etapa de transición, la dieta ya empezó a ser más rica en azúcar, en grasas y alimentos procesados. Como ven ustedes acá, el inicio de lo que es la revolución industrial. Coexisten deficiencias nutricionales y empieza a haber la obesidad, pues las personas tienden menos a hacer caminata, ya que sus trabajos son mucho más que demandan menos movimiento. Y en el post, la realidad actual, tenemos todo disponible, alimentos industrializados a la mano, donde muchos de ellos son ricos en azúcar, en grasas, sobre todo en grasas trans, ¿no? Y bajo en fibras, y aparte de eso, pues tenemos acá los medios informativos, los medios de comunicación, de distracción, que prácticamente son a control remoto, que ni siquiera necesitamos movilizarnos. Esto hace que predomine la obesidad, la dislipidemia, diabetes e hipertensión, ¿no? Vemos acá una familia donde todos se puede observar un aumento de peso y ingesta de alimentos donde en ese momento ni siquiera se requiere, solamente es una ingesta de alimentos por diversión, como vemos acá, por el estrés de la película. Entonces hace que uno empiece a comer más de comida que no se requiere, esa es comida por diversión. Por lo tanto, esto simplemente se va a almacenar, haciendo que aumente el colesterol malo, disminuye el HDL, aumente los triglicéridos y con la predisposición genética y la falta de actividad física, aumenten los niveles de glicemia y termina siendo el paciente diabetes mellitus tipo 2. Bien, bien, ya tenemos el paciente con diabetes mellitus 2, ya lo tenemos ahí. O podemos tener también un paciente con riesgo de padecer diabetes o prediabetes. Entonces, ¿qué objetivos del tratamiento nutricional tenemos en ellos? Primero, disminuir el riesgo de conversión a diabetes en los pacientes con riesgo de diabetes o prediabetes. Disminuir el riesgo cardiovascular. ¿Por qué disminuir el riesgo cardiovascular? Porque ya desde el estado prediabético, debido a la resistencia a la insulina, ya hay riesgo cardiovascular. Promover un estilo de alimentación sano que permita una pérdida de peso moderado sin que exista recuperación del peso perdido. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces se hace una dieta estricta una semana, 2 semanas, 3 semanas, de tal manera que pueden bajar rápidamente varios kilos, pero no son dietas sostenibles y por tanto
hay una recuperación rápida del peso. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Si ya tenemos un paciente que ha sido diagnosticado de diabetes, entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento nutricional? Lograr un adecuado control metabólico y los diferentes factores de riesgo coronario, que es nuestro objetivo, el control metabólico. Disminuir el riesgo de complicaciones agudas graves, ¿no? Evitar esa sobrecarga de azúcar que terminan haciendo que se produzca una crisis hiperglicémica, alivio de los síntomas, prevenir, retrasar y en su caso tratar las complicaciones crónicas propias de la enfermedad macro y microvasculares. La dieta entonces es parte del tratamiento y nos pueden ayudar a prevenir y retrasar estas complicaciones. Entonces, ¿qué aspecto debemos tener en cuenta en nuestros pacientes con diabetes con respecto a la dieta? Primero, mejorar los hábitos. Entonces, en estos pacientes, uno de los hábitos es el consumo elevado de carbohidratos y la fibra disminuida en su alimentación. ¿Qué más? No sabemos ver bien la cantidad que comemos. Entonces, tenemos que nuestro paciente enseñarle que el exceso de cantidad es lo malo. No es que sea el alimento en sí, sino sobre todo el exceso de ese alimento que consume. Dieta balanceada, que sepa balancear qué cantidad de carbohidratos debe comer, qué cantidad de grasas, qué cantidad de proteínas debe ir en su dieta, qué cantidad de fibra. Estas dietas para pacientes, sin lugar a dudas, deben ser bajas en calorías y azúcares. Baja en calorías, sobre todo en aquellos pacientes que tienen obesidad. Otra de las cosas que se considera en la dieta para pacientes con diabetes es que el paciente aprenda a leer las etiquetas de los productos y vea qué es lo que contiene. Y aparte, los octógonos han facilitado, aunque en verdad poco le toman en cuenta esto, pero sí es importante la presencia de los octógonos en los productos comerciales. Entonces, el primer punto era mejorar los hábitos. Entonces, el paciente tiene que aprender a comer adecuadamente. Entonces, el paciente a veces come 4 o 5 panes en el desayuno, o en total al día 5 o 6 panes. Entonces, imagínense qué cantidad de carbohidratos está ingiriendo. Y son carbohidratos que rápidamente se absorben y suben la glucosa. Entonces, por ejemplo, acá tenemos con respecto al pan. El pan, sí, necesariamente hay que disminuirle a nuestros pacientes. Si comen dos, podemos ir empezando de a pocos, ¿no? De a pocos. Si comen 2 panes, podemos decirle, señor, un pan es suficiente. Entonces, la idea es ir cambiándole esos hábitos del consumo inadecuado. Muy difícil quitarle de golpe un alimento a un paciente, es muy difícil, pero sí podemos gradualmente disminuirle la cantidad. Muchos pacientes no consumen verdura, bueno, ahora también pues por la situación actual y estos tan caros, un poco difícil, pero de todas maneras pues se trata de concientizar al paciente de que ingiera alimentos que sean verduras, que tengan fibras, ¿no? Y si lo sea lo más cómodo posible. Entonces, dieta balanceada, vamos a ver que para esta dieta balanceada podemos empezar estimando la necesidad de energía según el estado nutricional y actividad física en calorías por kilogramo de peso corporal que requiera nuestro paciente. Entonces, si tenemos acá un paciente enflaquecido, menos de 20 kilogramos por metro cuadrado del IMC, normal, si tiene sobrepeso o tiene obesidad. Entonces, en estos casos vamos a ver la cantidad de kilocalorías por día que vamos a dar a nuestro paciente. Por ejemplo, si un paciente que tiene una actividad moderada, tiene normopeso, moderada, por ejemplo, camina media hora al día, sube las escaleras, va al mercado, al supermercado, no utiliza ascensores, utiliza las escaleras. Entonces, tiene actividad física. Entonces, tiene una actividad moderada, ¿no? Corre 2 veces a la semana,
20 minutos. En cambio, ya un paciente con actividad física intensa, pues juega pelota, practica tenis, realiza o ejercicios casi todos los días, ¿no? Entonces, tiene más intensa su actividad. De acuerdo a eso, podemos hacer el cálculo de calorías por kilo de peso corporal que le correspondería al paciente por día. Por ejemplo, aquí en este caso, si yo tengo un paciente que pesa, digamos, 70 kilos y tiene 35 kilocalorías, perdón, es un paciente que pesa 70 kilos y es normopeso y tiene una actividad física moderada. ¿Qué cantidad o cuál será su estimación de necesidad energética diaria para ese paciente? 70 kilos es normopeso con actividad física moderada. Favorcito, por ahí me pueden dar las respuestas en el chat. 70 kilos, ¿ok? ¿Cuánto le salió? ¿Alguien se anima a escribirme? ¿Están ahí? Sí, doctor, ¿cómo era? A ver, entonces tenemos acá, esto es para calcular la necesidad energética diaria de los pacientes. ¿Cuántas calorías requiere mi paciente? Entonces, esta tablita es una tabla sencilla que nos puede ayudar para eso, para no complicarnos. Hay fórmulas, hay distintas formas de calcular. Entonces, si vemos acá, si un paciente tiene una actividad física moderada y tiene normopeso, entonces, suponiendo que su peso es de 70 kilos con actividad física moderada, entonces yo voy a calcularle en base a, a esta cantidad de kilocalorías por peso. O sea, sería 35 kilocalorías por 70 kilos. Nos va a salir más o menos, o mejor dicho, nos sale 2450. 450 kilocalorías le correspondería a ese paciente, ¿no es cierto? Entonces, ese es su requerimiento diario de nuestro paciente, que debemos tener en cuenta. Bien, ¿qué más? Entonces ya tenemos en cuenta cuál es la cantidad de kilocalorías que necesita. Ahora vamos a tener en cuenta la cantidad o la proporción de proteínas, grasas, carbohidratos que requiere el paciente. Entonces, carbohidratos en promedio es entre 50 y 60%, algunos dicen de 45% incluso, puede llegar a ser la cantidad de carbohidratos, haciendo que sea lo menos posible. Las grasas, menos de 30%, e incluso, por ejemplo, la dieta mediterránea habla hasta de 35% de grasas. Saturadas, lo menos posible, menos del 7%, las monoinsaturados y poliinsaturadas en mayor proporción. Proteínas al 10 al 15% del valor corporal total, ¿no? Del volumen corporal total, o también podemos hablar del requerimiento energético total. Sin lugar a dudas, lo menos posible en grasas trans, incrementar el consumo de fibra dietaria, disminuir el consumo de azúcar simple y sal, agua 8 vasos al día, vitaminas minerales con una dieta equilibrada. No hay necesidad de suplementos, salvo que requiera. Esta es otra tablita un poquito más ampliada. Por ejemplo, acá tenemos en el caso de los carbohidratos, tenemos 4 kilocalorías por gramo que dan. El aporte debe ser el 50-60% del total de kilocalorías que requiere, 5 a 15% de proteínas, lípidos menos de 30%, saturados 5%, monoinsaturados 10% y poliinsaturados se considera 15%. Colesterol 200 miligramos por día, sal de 3 a 4 gramos por día, fluoruro de potasio de 2 a 3 gramos por día y bueno, en los alimentos tenemos las vitaminas, ¿no? Ahora, con respecto a las proteínas, la restricción de proteínas solo es en el caso de que hubiese una insuficiencia renal severa. En ese caso se hace, acá mencionan que puede ser una función renal, podría ser, pero actualmente se menciona que el ajuste más que todo se debe hacer en insuficiencia renal severa.
Entonces, el alimento que debe tener nuestro paciente debe ser rico en fibras. La cantidad de fibras más o menos que debe contener una dieta diaria debe ser de 20 a 30 gramos por día. ¿Qué es lo que hace la fibra? Disminuye la velocidad de absorción de los carbohidratos, disminuye el colesterol, disminuye los triglicéridos. ¿Cómo disminuye el colesterol? Disminuye la absorción, aumenta su catabolismo, igual de los triglicéridos disminuye su absorción. Entonces, ¿qué más nos produce? Comemos una buena cantidad de fibra, va a darnos la sensación de saciedad. Además de que nos da la sensación de saciedad, de que el estómago está lleno, eh, ustedes tal vez hayan experimentado o hayan hecho, ¿no? O hayan visto, eh, bueno, ya conocen bastante sobre esto, hay harta información, ¿no? Yo me como, eh, por ejemplo, solamente un plato de arroz con su proteína, ¿no? Que sería un pollo. Prácticamente a las 2, 3 horas voy de nuevo a estar de hambre, ¿no? Estos carbohidratos suben rápidamente la glucosa y ahí baja. Y quedamos con hiperinsulinemia. Esa hiperinsulinemia termina haciendo que nosotros tengamos de nuevo hambre por la hipoglicemia que nos produce la hiperinsulinemia, producto del exceso de carbohidratos que hemos consumido. Pero ¿qué pasa si si esta misma cantidad de arroz lo consumimos con un plato de verduras? Nos va a producir saciedad. Y esa saciedad va a hacer que no tengamos hambre o apetito hasta después de varias horas. Entonces, por eso que es importante la fibra. Por eso que la comida chatarra, las gaseosas, que a veces tomamos gaseosa y de repente a la hora, a las 2 horas queremos tomar de nuevo más gaseosa. Favorece la motilidad intestinal, ¿no? Hay mejora, menos estreñimiento. Tantos pacientes sufren de estreñimiento, mala costumbre, no comen fibras. Entonces, tenemos ahí, ¿no? La leguminosa, las frutas, las verduras que nos dan este contenido de fibra. ¿Qué más debemos tener en cuenta en la dieta de nuestro paciente? En el caso del paciente con diabetes. Entonces, debemos tener en cuenta el índice glucémico de los alimentos, que es la capacidad de los carbohidratos para elevar la glucosa en la sangre. El índice glucemia evalúa la respuesta de la glucosa en sangre de una cantidad fija de carbohidratos disponible, generalmente 50 gramos, de un alimento de prueba la misma cantidad de carbohidratos disponibles de un alimento estándar. ¿Cuál es el alimento estándar con lo que se compara? ¿Es la glucosa o el pan blanco? El área de respuesta a la glucosa en la sangre del alimento de prueba se expresa entonces como un porcentaje de las normas. Alimentos con proteínas y o fibras de índice. Acá hay que ver este de acá. Tenemos carbohidratos, hay índice glicémico alto cuando el índice es mayor a 70, índice glicémico medio cuando es de 55 a 69, índice glicémico bajo cuando es de 0 a 55. Entonces, ¿de qué va a depender ¿de qué va a depender el índice glicémico? De la cantidad de fibra. A mayor cantidad de fibra, menor índice glicémico. A mayor cantidad de grasa, igual, menos índice glicémico. A mayor madurez, mayor índice glicémico. Por ejemplo, ¿han visto ustedes el plátano? Más maduro, va a estar más dulce, mayor índice glicémico. Preparación de alimentos, no puede ser, todavía seguimos consumiendo jugo, puré, ¿no? Esos tienen mayor índice glicémico. La cocción, el exceso de cocción tampoco se ha visto que es bueno. ¿Por qué? Porque hay mayor índice glicémico. El tipo de almidón, ¿no? Simple, complejo. Entonces aquí se muestran algunos alimentos que tienen bajo índice glicémico, menos de 55, cereales, legumbres, hay un tipo de arroz parboilizado, cebada, guisante, lentejas, frijoles, soya, entonces leche, miren la leche también tenemos que es un índice glicémico bajo, hortalizas, todas las verduras cultivadas sobre el suelo, frutas, manzanas, ciruela, naranja, papaya, guayaba, de índice glicémico mediano, el trigo integral, el arroz integral, la harina de avena, frutas como el mango, la granada, el manzana, plátano, son de índice glicémico mediano. Alimentos altos, el arroz, la papa, o sea, el azúcar, productos de arroz y pan blanco. Bien, un segundito.
¿Qué otro punto entonces hayamos dicho que es importante en nuestros pacientes con diabetes? El etiquetado nutricional, ¿no? Entonces, ¿qué es el etiquetado nutricional? Es la información sobre el contenido de nutrientes y mensajes relacionados con los alimentos y la salud que figuran en las etiquetas de los productos. Entonces, esto es importante porque aquí vamos a saber la cantidad, ¿no? de kilocalorías, por ejemplo, por ración o por envase, calorías por, entonces hay que tener en cuenta pues, lo que nos dicen acá, la ración. A veces nos dicen que es pequeño, pero es solamente, no es todo el envase, sino es una porción. Entonces vamos a ir viendo en la siguiente diapositiva. Entonces acá tenemos la información nutricional, que, en qué consiste. Por ejemplo, tenemos esta información donde vemos que nos dan la porción que se refiere a un vaso, 200 mililitros, y todo el envase contiene 5 porciones. Entonces acá nos dice la cantidad de nutrientes, por ejemplo, en 100 mililitros o por porción. Entonces nos van a dar la cantidad de kilocalorías que contiene, o en 100 mililitros si es que es líquido, o por porción, la cantidad de proteína, la grasa, los hidratos de carbono, la lactosa, la cantidad de vitaminas, zinc, minerales que pueda contener este alimento, ¿no? Entonces, miren acá. Entonces, esta etiqueta tenemos acá, tamaño de la porción, 40, aunque acá no nos especifica cuántas porciones, pero una porción dice contiene 170 calorías, ¿no? 170 calorías. ¿Qué cantidad de grasa en total? Grasa saturada, 1.5 gramos. La cantidad de azúcar, 1 gramo por porción, ¿ah? Por porción. Fibra, por ejemplo, este producto no tiene nada de fibra. Proteínas, 3.6 gramos. Sal, 0.7. Sodio, 290 miligramos. Entonces, nos interesa ver la etiqueta y ahí vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de calorías que contiene. Estos son los octógonos de advertencia, que es lo que existe ahora en los productos. Todos los alimentos, dice abajo, todos los alimentos industrializados que se venden en el Perú están obligados a partir del 7 de junio de 2019 a llevar los octógonos de advertencia. Ustedes habrán visto, ¿no? Alto en azúcar, alto en sodio o alto en grasas saturadas. Entonces, de acuerdo a si es un envase líquido o un envase donde es sólido, vamos a ver acá qué es lo que contendría. Entonces acá tenemos, por ejemplo, alimentos sólidos, sodio, cuando hablamos de alto en tal cosa, por ejemplo, en el alimento sólido, alto en sodio se refiere que hay mayor o igual a 800 miligramos de sodio por cada 100 gramos del producto. Si hablan de azúcar, va a hablar que en el caso de que sea alto en azúcar, significa que es mayor o igual que va a haber mayor o igual a 22,5 gramos por cada 100 gramos del producto en azúcar. Las saturadas, cuando estas representan 6 gramos por cada 100 gramos, mayor o igual a 6 gramos por cada 100 gramos del producto. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos que tener conocimiento a qué cantidad se refiere con alto en. Y en el caso de las bebidas, también cuando colocan en el octógono alto en sodio, están refiriéndose que hay 100 miligramos que hay 100 o más miligramos de sodio por cada 100 mililitros. Si están hablando de un producto alto en azúcar, se refieren que es 6 gramos o más por cada 100 mililitros. Igual también tiene que ver con las grasas saturadas. En el caso de las grasas trans, dice, según la norma vigente, el límite es 5 gramos de ácido grasas trans por 100 gramos o 100 mililitros de materia más grasa. Entonces, ese es lo que el límite que se acepta. ¿Sí? Estos son la caja, la ubicación, alto en grasas saturadas, alto en azúcar, alto en sodio, y si sale más de 5 gramos, colocan el octógono de que contiene grasas trans. Ejemplo, miren, acá tenemos leche fresca entera. Vamos a ver se tapó la marca del producto no se puede colocar la marca, ¿no? Entonces tenemos acá
Acá tenemos 1 litro. Cada vaso, cada porción es un vaso de 250 mililitros. Miren qué cantidad de calorías contiene este producto. Por cada porción, por cada vaso, contiene 152 mililitros. De estos, 7,2 representa, 7,2 gramos son proteínas, 8,3 gramos son grasas, 12,2 son carbohidratos. La Superlight, la leche Superlight 0% de grasa, vamos a ver que la porción de 250 mililitros contiene 82,3 calorías, es menos, como ustedes ven, es casi la mitad de calorías que contiene la leche entera. Entonces las proteínas casi es igual, los carbohidratos tiene 12,7, ligeramente más alto en carbohidratos, ¿no? Ligeramente más alto en carbohidratos, pero este es 0% en grasa. Este es un producto que se consume muy a menudo, el yogur. El yogur es un producto, miren, este es de 1 litro. Cada porción acá lo consideran 200 mililitros. Miren, 200 mililitros de ese yogur contiene casi 200 kilocalorías. 200 kilocalorías contiene 200 mililitros de este yogur. Entonces, si son 5 porciones, prácticamente en esta botellita hay 1000 kilocalorías, ¿ah? 1000 calorías. Y vemos los carbohidratos. ¿Es alto o bajo en carbohidratos? Es alto, 31 gramos por cada 200. Es alto. Es alto en carbohidratos, proteínas 6,0, grasas, bueno, contiene calcio, fósforo, pero es un producto rico en kilocalorías y rico en carbohidratos. Entonces, ¿y qué tipo de carbohidratos? Son de fácil absorción, o sea, son de índice glicémico alto, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que yo poco recomiendo este tipo de productos, por su alto contenido calórico y alto índice glicémico. Ahora veamos con respecto a las bebidas. Entonces, ¿las bebidas nos pueden engordar? Sí, ¿no es cierto? Miren aquí este vaso de cerveza clara, la cerveza normal, 470 mililitros, contiene 150 calorías. ¿Cuánto se toma una persona en una reunión? ¿Cuántas botellas de cerveza se puede tomar? Imaginen cuántas kilocalorías se están consumiendo en una noche, solo consumiendo nada más, solo tomando la cerveza. Por eso que muchos pacientes que son cheleros, como se le dice entre comillas, tienen un abdomen protuberante. Y eso por el alto consumo de calorías, por cerveza que contiene alto consumo de calorías. Este juguito de naranja de 240 mililitros, 110 mililitros. Un café mocachino mediano, 400 calorías. Una cola de 600 mililitros, 280 calorías. Bebida de frutas, no estamos utilizando la fibra de la fruta, solo la bebida. Entonces, 230 calorías. Entonces, como ven, este tipo de bebidas no son recomendables por su alto contenido calórico, sobre todo si tenemos un paciente obeso, un paciente diabético, peor si es dulce. ¿Qué no comer en el paciente diabético? Azúcar, no. Galletas, tortas, queques, gaseosas, Gatorade, jugos en caja, hay que evitarlo. Los extractos hay que evitar. Entonces, la revolución industrial nos trajo la licuadora, todo este tipo de instrumentos que se utilizan en cocina. Muy bien, ¿no? En parte muy bien. El problema es que abusamos. Y bueno, en el paciente con diabetes sí, necesariamente hay que tratar de sensibilizarlo para que deje de consumir este tipo de alimentos. Frituras, vísceras, excepto para mí el hígado, sí se debe consumir por su alto contenido en hierro. Alimentos como el plátano, mango, la chirmoya, el higo, la uva, entre otros la guanábana, debemos tener cuidado. En principio podemos decirle que disminuya su cantidad o viendo los niveles de glucosa, muchas veces es necesario
que lo eviten este tipo de frutas. ¿A qué se le llama alimento de emergencia? Este alimento de emergencia es importante tenerlos en cuenta, ya que el paciente diabético suele tener hambre entre comidas, ¿no? Entre comidas, si de repente a las 10 de la mañana tiene hambre y se le antoja comer algo, y él va a echar mano a una galleta o otro alimento con alto contenido de glucosa o azúcar. Entonces, enseñar al paciente de que cuando tenga esa sensación de apetito fuera de las 3 comidas diarias, puede consumir algún tipo de producto que no le eleve la glucosa. Por ejemplo, tenemos el huevo sancochado. Puede comer un huevo sancochado. O, por ejemplo, 3, 4 o 5 huevitos de codorniz que son nutritivos. Puede consumir ese paciente. ¿Puede llevar al trabajo eso? Sí, puede llevar al trabajo eso. Y en su refrigerio puede consumir eso. No le va a subir el azúcar, 5 huevos sancochados, pero sí lo va a saciar. Es cuestión de que se habitúe, vuelva a obtener esos hábitos. ¿Qué más? Tenemos aceitunas, una infusión, puede ser media, no media tostada. Por acá tenemos atún con tomatito, una tercera parte de la palta con su infusión, puede ser esto. Una fruta que no sea de las que hemos visto ahí, que hay que tratar de tener cuidado. Un vaso de leche descremada también. Ensalada de verduras, una bolsa de maní tostado, no una bolsa grande, sino pequeña, a lo mucho medio puñado. ¿Ya? Habas también puede consumir. ¿Qué otra cosa yo en la clase anterior también les mencioné? Que en la noche el paciente debe consumir lo mínimo posible, lo mínimo posible. Ya habíamos visto que la producción hepática de glucosa está aumentada en los pacientes en la noche. Entonces, tiene glucosa, le damos más alimentos ricos en azúcar, va a terminar teniendo glucosas altas por la mañana. Entonces, algo interesante lo que dice acá, ¿no? Desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un pobre. Entonces, esto es importante. Entonces, el desayuno debería ser rico, ¿no? Para un buen desayuno. Pero ¿qué hacemos nosotros? Muchas personas ni siquiera toman desayuno, ¿no? Van al trabajo incluso sin tomar desayuno. Algunos niños se van sin tomar su desayuno, o sea, se habitúan a ese tipo. Y comen, comen su almuerzo más o menos. ¿Y qué es lo que consumen más? La cena. La cena, vienen desesperados y consumen un montón de calorías en la cena. Como ya el organismo no lo metaboliza, simplemente, ¿por qué? Porque la persona cena media hora, 1 hora, 2 horas después ya está acostándose a dormir. Entonces, todo esto se va a consumir, perdón, se va a almacenar en forma de grasa, los triglicéridos, o aumentan los niveles de glucosa, o aumentan los niveles de triglicéridos. Entonces, por eso que es importante comer más en el desayuno y prácticamente en la noche lo mínimo posible, sobre todo en nuestros pacientes que tienen diabetes. Bueno, esto ya vimos en la anterior, que la diferencia, ¿no? Entre un jugo de naranja y una naranja. Esto es lo que debería el paciente comer o deberíamos comer. Una naranja con su fibra, ¿no? Como corresponde. Miren, tenemos 47 kilocalorías que estamos consumiendo acá. Pero si consumimos una botita, sin menospreciar a los que venden este tipo de productos, ¿no? Lo que hay que tratar es de evitar, o mejor dicho, evitar la cantidad de este alimento y el consumo frecuente, o sobre todo en los pacientes que no tienen diabetes. Pero en los pacientes con diabetes, sí hay que evitarlo. Miren, una botellita de 500 calorías, perdón, de 500 mililitros contiene 224 calorías. Y muchas veces esto se lo toma al paso el paciente o la persona, al paso. Y ahí está consumiendo 224 kilocalorías. Entonces, esto es lo mismo, lo parecido a lo anterior, mire, desayuno poco, almuerzo más o menos y una cena abundante. Terminan teniendo un abdomen protuberante. ¿Por qué?
porque esas calorías que está consumiendo en la cena no se consumen, simplemente se van a almacenar, a diferencia de un buen desayuno, un almuerzo regular y una cena pequeña, para que pueda tener la persona una cintura más pequeña, menos consumo de energía, menos almacenamiento de energía en forma de grasa. ¿Y cuál es la recomendación para el manejo del paciente, del plato en el almuerzo de nuestro paciente? Entonces, este se llama el plato ejemplar que utiliza la OMS, ¿no? Este plato más o menos son de 22 centímetros, 22 a 23 centímetros, que es el plato que se recomienda. Este plato, la mitad debe ser verduras, la mitad del plato debe ser verduras, la cuarta parte del plato debe ser carbohidratos y la otra cuarta parte debe ser proteínas, acompañado de una o dos frutas y su bebida. En este caso puede ser una infusión o puede ser su agua. Entonces, esto es lo que se recomienda al paciente. Esto es lo que debe consumir nuestro paciente que tiene diabetes. Bueno, esto de acá es que con qué lo podemos rellenar, ¿no? Tenemos acá lo permitido, acá en la parte de proteínas, pavita, pollo, pescado, huevo, carne, de preferencia cada 15 días o cada mes, o si es un paciente con insuficiencia renal moderada, severa o con microalbuminuria, hay que tratar de evitarlo, ¿no? En los carbohidratos que puede consumir. No, mire, acá tenemos arroz, camote, pues yuca, fideos. O sea, no se le restringe, sino la cantidad. La cantidad hay que evitar, hay que tratar de concientizar a nuestro paciente que se habitúe a comer menos. Es difícil, pero hay que estar haciendo hincapié. Los vegetales, las verduras que puede consumir en la porción del plato que corresponde a verduras. Bien, acá en estas imágenes vamos a ver no, se repitió. Ya, acá por ejemplo vemos la porción de un chocolate, la cuarta parte del choclo, miren, 59 kilocalorías. Medio choclito son 118 calorías y un choclo completo 236 kilocalorías. Lo interesante del choclo es que contiene fibra, pero es alto en calorías. Por eso hay pacientes que no se les recomienda mucho, sobre todo, ¿cuánto voy a comer en la noche choclito? Ya, pero la cuarta parte de un choclo nada más. Igual el maíz tostado, miren la cantidad, 65 calorías, una pequeña porción, 130 calorías, una porción más grande, maíz cocido, 73 kilocalorías. Entonces, lo importante de la porción. Acá, ¿la avena puede consumir un paciente? Sí puede consumir la avena, pero, ojo, miren, tenemos acá en la imagen de la derecha una taza de avena sin leche ni azúcar, 70 kilocalorías. Pero ¿qué pasa si ya le agregamos azúcar? ¿Qué pasa si le agregamos leche? Entonces ya no va a tener 70 calorías, sino va a ser 249 calorías si contiene azúcar y con eso pues ya a nuestro paciente se le está subiendo la glucosa a nuestro paciente diabético. Entonces eso hay que tener bien en cuenta. Acá tenemos una mazamorra de quinoa con leche. La quinoa tiene muchos nutrientes, pero hay que evitarla, como dice acá, consumirla en preparaciones que contengan azúcar, como las mazamorras, porque se convierte en una preparación con muchas calorías. Es rica en nutrientes, pero la combinación con azúcares, como en las mazamorras, ya cambia todo y nos da una gran cantidad de kilocalorías. ¿Ya? Igual el estofado de pollo con quinoa y ensalada fresca, 280 calorías. Otra cosa interesante es esto de acá del pan. Miren, el pan, un pan francés normal de 30 gramos, 30 gramos contiene 83 kilocalorías. Miren, por acá tenemos el pan pita, de que ustedes cuando estén en la práctica van a escuchar que el paciente, no, dice, yo consumo pan pita para que no se me suba el azúcar, no suba de peso, eso me han recomendado. Pero miren, el pan pita contiene 165 kilocalorías, y el pan de yema contiene 190 kilocalorías. El pan integral es parecido al pan francés, 81 kilocalorías. Esto es otro tipo de pan, este que tiene, ¿no? El pan croissant, 70 gramos, 300 kilocalorías.
Acá un paquete de galletas de soda contiene acá 2, 4, más o menos son 8 galletas, 170 kilocalorías. 170 kilocalorías, imagínense. Entonces, de acá, ¿quién es el que contiene menos kilocalorías? El pan integral y el pan francés. El problema es que el pan francés tiene alto índice glicémico, ¿no? No sube rápidamente el azúcar. Pero de ahí que vienen las porciones, ¿no? Por eso puede recomendar en el día, en el desayuno, pero ya en la noche como que no, ¿no? Como un poquito que hay que tener cuidado por su índice glicémico alto. Pero si queremos ver de todo este tipo de panes, galletas, el pan francés y el pan integral serían los más recomendados si queremos recomendar algo. Algunos ejemplos de desayunos, por ejemplo, acá tenemos desayunos bajo en kilocalorías, ¿no? Por ejemplo, claro, esto ya pues es mínimo prácticamente para un paciente que es obeso. Tienen acá, miren, dos rodajas de tostada de 30 gramos y 45 gramos de palta, ¿no? Con una limonada pero sin azúcar, 173 kilocalorías, prácticamente dependiente de la grasa de la palta y de las tostadas. Queremos, miren este de acá, un sándwich de pollo en fusión de hierbaluisa con limón pero sin azúcar. Un pan francés de 30 gramos, más 30 gramos de pollo, espinaca, tomate, aceite, pimienta y sal, 169 kilocalorías. Pero si queremos ser un poquito más, darle, qué sé yo, 250 kilocalorías a nuestro paciente, podemos fácilmente reemplazar esta bebida por una taza de avena y vamos a tener un desayuno de 250 kilocalorías que es algo razonable, es algo razonable. Acá tenemos otro desayuno de 170 kilocalorías. Acá tenemos dos ejemplos, son ejemplos de lo que es el plato siempre de 22 o 23 centímetros, es el tamaño más o menos del plato que observan ustedes en la imagen, 22 a 23 centímetros de diámetro. Este es un seco de res con frijoles y ensalada de palta. Ahí nos dan la porción, 120 gramos de pulpa de res, 60 gramos de frijoles cocidos, arvejas y sal, con 30 gramos de palta, lechuga morada, leche, cebolla, lechuga verde, cebolla, tomate, zanahoria y limón, 313 calorías. Esto sigue siendo un almuerzo de baja cantidad y más o menos un promedio, digamos, un paciente normopeso, 500 a 600, 700 kilocalorías, pero este es un paciente diabético, posiblemente con sobrepeso también, pues, ¿no? Pero es importante ir conociendo este tipo de alimentos y cómo se puede dar. Siempre, siempre acompañado de las verduras, siempre sus verduras. Miren esta porción de arroz, miren esta porción de arroz que más o menos corresponde a 60 gramos de arroz. Acá también lleva, bueno, pimiento, su pescadito y su ensalada de lechuga, tomate, cebolla y limón, 247 kilocalorías. ¿No? Pero si nuestro paciente es un paciente con una actividad física moderada, intensa, pues tenemos que aumentarle un poquito más la caloría. Tenemos que aumentarle un poquito más de carbohidratos complejos. Por acá podemos poner una porción pequeña de frijoles, qué sé yo, la mitad de esta porción, que más o menos son 100, 150 kilocalorías, y tendríamos acá algo de 400 a 500 kilocalorías. Podemos mejorar estas kilocalorías aumentando una porción de menestras, que sería en el caso de que nuestro paciente tenga actividad física moderada, intensa, o si es un paciente de sobrepeso que queremos bajar de peso, 247 kilocalorías en el almuerzo, está bien. Una sopa de pollo con verduras, miren, 210 kilocalorías. Un sanguchito de pavo con una infusión, tenemos acá 166 con un té, ahí está con un té, 166 kilocalorías. Este sándwich de pavo, pues, es suficiente, incluso mucho, como una cena para un paciente con diabetes. ¿Por qué? Porque ese pancito contiene un índice glicémico alto, pero, ojo, tiene verduras. Y al contener verduras, al contener proteínas, al contener una ligera cantidad de grasas, ese índice glicémico va a disminuir y ese pancito
se absorba menos digamos, va a demorar más su absorción a nivel intestinal, ¿no? Y pues, se puede aprovechar. Pues hay que ver cómo le va al paciente, hay que ver, ¿no? Hay que individualizarlo al paciente, ¿no? Entonces, si vemos que con ese sándwich va bien, su glucosa se mantiene estable, bacán. Pero si no, hay que restringirle, ¿no? Puede ser una sopa de verduras. Esa sopita de verduras, por ejemplo, tiene más calorías, pero tiene alimentos que no le van a subir la glucosa muy rápido. Entonces, tiene sus beneficios, tiene sus beneficios. O que no va a subir la glucosa, porque el contenido de carbohidratos simples es mínimo. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta en la dieta que le indiquemos a nuestro paciente. Sobre todo son recomendaciones, ¿no? que se puedan hacer. Eh, hacer dietas donde pues, digamos, entre comillas, experimentales, donde el paciente pueda resistir un mes, 2 meses y luego se canse de eso, hay que tener cuidado. Por eso que el objetivo es que sean dietas sostenibles. Tampoco le vas a mandar a que el paciente coma distinto a lo de su familia, a lo de los demás integrantes de la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, no, yo tengo que hacer una dieta especial y no, no se trata de eso. Puede consumir lo mismo la familia, que ya hemos visto que menos cantidad, menos cantidad. Sopa de pollo con verduras puede comer toda la familia, sí. Eh, un joven puede comer esto, necesita más calorías, puede tomarse hasta 2 platos. Entonces, no hay necesidad de que se prepare un alimento, digamos, fuera de lo que comen normalmente la familia, salvo que sea una familia pues que coma pues cosas puro, puro alimentos ricos en carbohidratos. Bueno, también hay que enseñar a que la familia cambie sus hábitos. ¿Por qué? Porque es muy probable que el riesgo de los familiares de este paciente también tenga, mejor dicho, tenga el riesgo de diabetes. Entonces hay que también cambiarle los hábitos al paciente, a la familia. Es la diferencia que puede consumir más cantidad de calorías que el paciente que sufre de diabetes. ¿Alguna pregunta? Doctor, hola, ¿me escuchas? Hola. Sí, le escucho, dime. Hola, doctor. Más bien tengo una consulta, una recomendación. Muchas veces hay pacientes en que despiertan en las mañanas, pero no tienen el apetito de comer, ¿no? O de tomar un buen desayuno, que es lo más ideal para todo ser humano. O también muchas veces nosotros como estudiantes, no tenemos este hábito de comer muy bien los desayunos, más que cuando tenemos turnos muy tempranos y tenemos que salir temprano, a veces no hay forma de equilibrar un buen desayuno. Doctor, ¿cuál sería una recomendación para pacientes en que no tiene apetito, también nosotros como estudiantes que no tenemos este hábito o a veces no hay forma, ¿no?, de conciliar en los horarios? ¿Cuál sería la recomendación de tener un buen apetito? No sé si es Bueno, porque en las noches tenemos el hábito de comer mucho y eso acaba que influye un poco al día siguiente, ¿no? Entonces probablemente puede que sea un factor, pero ¿cuál sería una recomendación? claro, exactamente lo que dicen, ¿no? Uno de ellos es, sin lugar a dudas, el hábito. Muchas veces ya viene el hábito desde niño. Nos han dejado de que nos acostumbremos a no tomar desayuno por X motivo. Segundo, como tú lo has mencionado, a veces el consumo de alimentos en la noche prácticamente nos va a inhibir el apetito de la mañana. Ya amanecemos con saciedad, amanecemos ya, digamos, con el estómago lleno. Peor si hemos consumido alimento a las 9, 10 de la noche, más todavía, al siguiente día no va a haber apetito, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas. Pero si comemos algo ligerito o nos habituamos a comer algo ligero en la noche, es muy probable que al siguiente día amanezcamos con ganas de comer o tomar nuestro desayuno. Y tercero, a veces el tiempo es no solamente para ustedes, casi para todo el mundo,
hay el problema del tiempo, ¿no? Nos gana la hora en el trabajo a las 7 de la mañana, tenemos que estar presentes y de repente ya nos ganó la hora y salimos sin tomar desayuno. Claro, puede suceder, puede suceder. Eh, Tal vez bueno, en algunos trabajos pues aceptan que unos 15 minutos pueda tomar su desayuno, ¿no? O uno se da un tiempito para tomar su desayuno en 15 minutos. Para eso hay que llevar el desayuno al trabajo o al centro de estudio o a donde corresponda, para que empecemos a habituar el cuerpo a tomar desayuno. Por lo menos de a poco se ir habituando y disminuyendo nuestro alimento de la noche, que es lo que yo he visto, que es lo que genera que al día siguiente estemos saciados por el alimento que hemos consumido en la noche anterior. Esa sería mi recomendación, llevar el desayuno al trabajo para tratar de ir consumiendo, si entramos a las 7, 8 de la mañana, de 8 a 8 y cuarto, podemos consumir el desayuno o ir poco a poco habituándonos a consumirlo. Listo, doctor. Gracias. ¿Ya? Doc, una consulta. ¿Cuál es el nombre de ese libro que contiene los alimentos y cuántas calorías tiene? Este es el libro del doctor Heller Manrique. Ahí pueden encontrar información interesante. Es un libro sobre diabetes y todo lo que eso es un libro didáctico, que hay cosas interesantes ahí. Es básico y nos da ejemplos. ¿Ya? Como el libro del doctor Gelar Manrique, usted lo puede encontrar en internet incluso. Gracias. ¿Ya? Doctor, ¿Otra una pregunta? pregunta. Sí, Dime. buenas tardes. Cuando hacemos la división del plato y la mitad es verdura y, por ejemplo, hacemos un saltado de brócoli, entonces, aparte, es recomendable hacer un plato de ensalada, no sé, de zanahoria, tomate, así que tenga limón y sal, o ya es suficiente, digamos, con el En saltado ese de brócoli. caso, en ese caso ya sería suficiente, porque ahí el saltado de brócoli, ¿con qué lo acompañas? ¿Solo el saltado de brócoli? No, no, es la mitad del plato, ¿no? Verdura. Entonces, el otro sería, por ejemplo, ¿qué sería? Arrocito y huevo, así. Claro, un saltadito de brócoli Y ya ahí no. Ajá. contiene brócoli, ¿qué más le colocas ahí? Bueno, a Por veces ejemplo, mi hay mamá lo combina saltadito con de, coliflor. por ejemplo, ¿cómo dices? No sé con qué más se le podría combinar. Sería bueno con coliflor, con otras verduras también. No, por ejemplo, hay un saltadito de brócolis con pollito, por ejemplo, ¿no? Hay salta de brócoli con pollo, hay salta de brócoli con carnecita, y ahí tienes la porción de las verduras, tienes la porción de las proteínas, y tienes que considerar lo que eso corresponda más o menos la mitad de plato más la cuarta parte del plato de proteínas, y la otra cuarta parte del plato sería, puedes acompañarlo con carbohidratos, pero ya tendrías ahí las verduras, porque se supone Ah, que es ya. una buena cantidad de brócoli, ¿no es cierto?, que estás Ajá. consumiendo, lógico. Sí, justo Si a es eso iba, solamente un pues. poquitito, no, pues, ¿no? Si es un poquitito de brócoli y una tremenda porción de carne, no. Ah, ok. Sí, O a justo mi veces algunos impresión hacen era. brócoli puro, ¿no? O tú me refieres a saltadito de brócoli puro. No, el combinado me refería. Sí, sí se puede hacer, Ah, pero ya. Sí, solo hay que que quería considerar una saber si es buena que cantidad. aparte hay que hacer ensalada de zanahoria, de tomate, No, 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 así. no, porque ya tienes, el brócoli es una buena verdura. Ok, gracias. Ya. Entonces, hacemos un descansito de unos 10 minutos. A las 5:10 empezamos la segunda clase, ¿ya? Ok, doctor. Ok. Ya.
Ahora empezamos con la segunda parte de la clase, ¿ya? ¿Me llegan a escuchar? Hola, doctor. Sí, 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 escucho. doctor. Sí, doctor. Entonces empezamos, ¿ya? Bueno, esta segunda parte de la clase es lo que corresponde a dislipidemias en diabetes mellitus. Un segundito. Bueno, los pacientes con diabetes mellitus están sometidos a un riesgo cardiovascular elevado, como ya hemos visto, ellos presentan un riesgo cardiovascular más alto que los pacientes que no tienen diabetes. Dice, gran parte de este riesgo se debe a la dislipidemia característica de la diabetes mellitus. ¿Cómo es la dislipidemia de la diabetes? Tienen hipertrigliceridemia, descenso del colesterol unido a las proteínas, a la lipoproteína de alta densidad, el colesterol HDL, cambios cualitativos de la lipoproteína de baja densidad, LDL, incremento de la síntesis hepática de la apolipoproteína ApoB100, también incluso se considera acá a la ApoB48, e hiperlipemia postprandial, hipertrigliceridemia postprandial. Bueno, el uso de estatina reduce el riesgo de eventos coronarios. Esto de acá, este tipo de dislipidemia en el paciente diabético, lo hemos visto en lo que es la historia natural de la enfermedad. Ustedes vieron, ¿no?, cómo se elevan los triglicéridos, cómo va descendiendo el colesterol HDL y cómo va aumentando el colesterol LDL. Entonces, la dislipidemia se asocia a los pacientes con diabetes con mayor frecuencia que la población no diabética. Aproximadamente el 40-60% de los pacientes con diabetes padecen de dislipidemia, aunque suele estar infradiagnosticada, infratratada e infracontrolada. Entonces, muchas veces el paciente con diabetes necesita este medicamento tomarlo en forma continua, en forma permanente, en el caso del uso de estatinas por su dislipidemia que tiene. Existe una fuerte interrelación entre ellas y el fenómeno de resistencia a la insulina. Ya vimos, o ya mencionamos, que el riesgo de diabetes, el riesgo de dislipidemia es alto en la diabetes mellitus, así como el riesgo incrementado de eventos cardiovasculares en los pacientes con diabetes, e incluso se considera que hay un equivalente coronario entre el paciente con diabetes y el paciente que no es diabético y que ha tenido un infarto. Veamos este gráfico de acá. Entonces, ¿qué nos dice este gráfico? Ustedes miren, los pacientes no diabéticos sin infarto. Acá tenemos en rosado los pacientes diabéticos que no se han infartado, que no han tenido un infarto previo. Los pacientes que no son diabéticos, pero que tienen un infarto. Y los pacientes diabéticos más un infarto. Entonces, ¿cuál es el riesgo para una enfermedad cardiovascular en estos pacientes? De hecho, que el que no tiene diabetes y no tiene infarto es bajísimo. Pero si ustedes van viendo acá la proporción entre pacientes diabéticos que no tienen infarto previo y no diabéticos que ya han tenido un infarto, prácticamente la proporción es similar, ¿ya? En el stroke, miren acá la proporción de pacientes diabéticos sin infarto y los pacientes no diabéticos con infarto. E incluso acá en los pacientes diabéticos sin infarto es más frecuente que en los pacientes no diabéticos que han tenido un infarto previo. ¿Qué va a pasar con respecto a la muerte cardiovascular? Prácticamente igual, en pacientes con diabetes y sin infarto previo y no diabéticos con infarto previo, prácticamente el riesgo de mortalidad cardiovascular es la misma, ¿no? Entonces, como ustedes ven, hay una proporción similar entre un paciente sin infarto diabético y el paciente que no es diabético con infarto. De aquí que viene el concepto de equivalente coronario. O sea, ¿qué quiere decir? Que el paciente diabético prácticamente tiene el mismo riesgo cardiovascular que aquel paciente no diabético que ya ha tenido un infarto. Entonces, de ahí que nuestros pacientes diabéticos hay que manejar
lo mejor posible en esta parte, por el alto riesgo de eventos cardiovasculares. Este es uno con respecto a los factores de riesgo y la mortalidad cardiovascular. Al aumentar los factores de riesgo, miren, al aumentar los factores de riesgo, ¿no? Número de factores de riesgo, acá tenemos sin ningún factor de riesgo, la mortalidad cardiovascular es mayor en el diabético. Si aumentan los factores de riesgo, prácticamente aumenta la mortalidad en el paciente diabético. Mucho mayor que los pacientes que no son diabéticos. Entonces, la dislipidemia en pacientes con diabetes mellitus, característico, clásico, que ustedes lo van a ver en la práctica clínica, pacientes que tienen un elevado niveles de triglicéridos, valores de HDL bajos y LDL, partículas LDL pequeñas y densas. Entonces, la fisiopatología, si ustedes ven en esta lámina de acá, vamos a ver que todo tiene que ver con la resistencia a la insulina. Entonces, en esta diapositiva lo que podemos ir mostrando, vamos a ir mostrando acá, ¿ya? Entonces acá tenemos el colesterol libre, colesterol estrificado, por acá tenemos los triglicéridos, el ApoB, tenemos acá la formación de la VLDL, la VLDL está rica en proteína, en triglicéridos, ¿no es cierto? Está rica en triglicéridos. Entonces, esta VLDL, ¿ya? Va por la proteína transferencia de ésteres de colesterol, va a convertirse en una LDL, en una intermedia, y luego en una LDL rica en triglicéridos, ¿ya? Esta proteína, esta lipoproteína LDL, por efecto de la lipasa hepática, ¿no? Por efecto de la lipasa hepática, va a liberar triglicéridos, va a liberar los triglicéridos de tal manera de que se va a convertir en una LDL pequeña y densa, ¿ya? Esta es pequeña y densa. Entonces, esto de aquí puede ir a sus receptores hepáticos de LDL receptor, o puede ir por las arterias y puede oxidarse, ¿no es cierto? Se va a oxidar y va a empezar a hacer daño y formar la placa ateromatosa, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos por acá el colesterol pequeño y denso LDL. Por otro lado tenemos por acá la lipoproteína lipasa, va a generar VLDL remanentes. Estas VLDL remanentes van a ser ricas en triglicéridos y van a quedarse, y vamos a ver que esos triglicéridos también pueden contribuir al riesgo cardiovascular. Tenemos acá, esta VLDL también va a intercambiar con la HDL, ¿ya? De tal manera que por efecto de la lipasa endotelial y la hepática, se va a degradar y va a quedar la proteína ApoA1 que va a ser catabolizado a nivel del riñón, ¿ya? Entonces, de esta manera, mire, estas siguen estando en la circulación y pueden oxidarse, a diferencia del HDL, que queda solamente como ApoA1 y es catabolizado a nivel del riñón. Por otra parte, el LDL oxida, esta partícula pequeña y densa que no logra metabolizarse, que no logra eliminarse, es la que se va a oxidar y luego va a contribuir a lo que es la formación de la placa aterosclerótica y va a producir o va a aumentar el riesgo cardiovascular por el efecto que produce a nivel de la suboclusión de la luz de las arteriolas, ¿no? Entonces, eso es con respecto a lo que es el colesterol LDL pequeño y denso, que es malo para el organismo. Por otro lado, también se ha visto que los triglicéridos también contribuyen al riesgo de la aterosclerosis. Acá, por ejemplo, tenemos una lipoproteína rica en triglicéridos. Esta va a tener productos, ¿ya? Productos por el efecto de la lipoproteína lipasa, ¿no? Productos lipolíticos, y va a haber un remanente de estas proteínas ricas en triglicéridos. Estas proteínas ricas en triglicéridos también van a activar la cascada de inflamación, de coagulación, y también van a generar disfunción endotelial. Por otro lado, estas lipoproteínas ricas en triglicéridos
o remanentes, que son remanentes de lipoproteína rica en triglicéridos, van a ser captadas, engullidas por los macrófagos, de tal manera que van a formar esta placa progresiva, ¿no? Todo esto va a hacer que altere la estructura de tal manera que empieza a formarse la placa ateromatosa. Entonces, tanto puede contribuir activando la inflamación, la coagulación, como también siendo, digamos, capturado por el macrófago y va a empezar a formar la placa ateromatosa. El diagnóstico de la dislipidemia en diabetes, para diagnosticar la dislipidemia en diabetes, bastará con realizar una determinación sanguínea de colesterol, triglicérido, colesterol HDL y LDL. En una situación de no descompensación importante de la diabetes y con ayuno previo de 12 horas, al menos de 12 horas. Los valores de triglicéridos mayores de 150, el colesterol HDL menor a 40 en hombres y menor a 50 en mujeres, apunta hacia este tipo de dislipidemia. Bien, entonces, eso es la característica de la dislipidemia de nuestro paciente con diabetes mellitus tipo 2. Y esto se basa debido a que la resistencia a la insulina contribuye a la fisiopatología de este tipo de dislipidemia. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a hacer el manejo de esta dislipidemia en nuestros pacientes? Existen diferentes guías para el manejo de la dislipidemia en general y en la diabetes. Entonces, dentro de las guías que más se suelen utilizar es la guía del ADA, y es la guía del ADA que está actualizada 2023, y esta guía de ley del manejo de dislipidemia y prevención que salió en el 2020, pero prácticamente con la guía del ADA es similar con la guía del ADA. Por eso que, y aparte que esto es práctico, esta es una guía práctica. Anteriormente existían diferentes guías un poco más complicadas para su manejo, pero esta es una guía práctica que al menos yo la empleo en consultorio y veo que la mayoría de especialistas, médico-internistas, endocrinólogos, la utilizan. Es una de las guías más utilizadas en el manejo de dislipidemias. Y eso es lo que le voy a presentar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para lo que es el manejo de la dislipidemia? ¿Cuáles son los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica? Entonces, el riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica y la mortalidad relacionada a ella es sustancialmente mayor en presencia de múltiples factores de riesgo. Dado que la evidencia epidemiológica indica que los factores de riesgo con frecuencia se agrupan, se debe esperar muchas personas tengan múltiples factores de riesgo. Entonces, primero hay que identificar los factores de riesgo que permitan una terapia personalizada y óptima para esta dislipidemia. Entonces, acá tenemos principales factores de riesgo, factores adicionales y factores de riesgo no tradicionales, ¿no? Edad avanzada, por ejemplo, los factores de riesgo, aumento del colesterol total, aumento del colesterol no HDL, aumento del colesterol LDL, bajo HDL, la diabetes también es factor, ya habíamos visto, ¿no? Tiene un equivalente coronario. Hipertensión, estadio 3 y 4 de la enfermedad renal crónica, fumadores, historia familiar de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Otros, la obesidad, historia familiar de hiperlipidemia, LDL pequeñas y densas, ApoB aumentado, concentración de partículas LDL aumentadas, hipertrigliceridemia en ayunas y postprandial, ovario poliquístico también se considera un factor de riesgo. La triada dislipidémica que ya habíamos visto, aumento de las lipoproteínas también se puede considerar, aumento de marcadores inflamatorios, aumento de los niveles de homocisteína, ApoE4, aumento del ácido úrico también se ha visto, y ya acabamos de ver los remanentes de lipoproteínas ricas en triglicéridos. Entonces, todos ellos son factores de riesgo. Entonces, aparte de eso, vamos a ver cómo se evalúa el riesgo. A 10 años de riesgo de un evento coronario. Entonces, debe estar determinado por la evaluación usando una o más herramientas. Por ejemplo, el FRAM-YA. Hay varios tipos de herramientas con las que podemos calcular el riesgo coronario a 10 años. Entonces, por ejemplo, este es uno que es el UKPDS, es bueno,
es bueno, con esto podemos trabajar. Hay varios, hay unos incluso que han sacado de Latinoamérica. Interesante porque este UKPDS, por ejemplo, tiene el parámetro de la hemoglobina glicosilada. Tenemos la edad, la diabetes, por ejemplo, aquí en el ejemplo, y estas calculadoras, todo está en internet, por si acaso, ¿ah? Este, por ejemplo, tiene una edad de 65 años este paciente, 10% de glicosilada está alta, con una duración de diabetes de 15 años, una presión sistólica de 160 está alto, sexo masculino, colesterol alto, un HDL bajo, no hay fibrilación auricular, blanco, es exfumador. Entonces, a 10 años el riesgo, ¿cómo nos sale? De enfermedad cardíaca, 84.9%, fatal 70.7%, un stroke 37.5%, fatal 6.9%. O sea, este paciente tiene un altísimo riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica a los 10 años. Y hay pacientes con estos valores, claro que hay pacientes con estos valores, claro que hay pacientes con estos valores. Entonces, este paciente tiene hemoglobina 10%, glicosilada 10%, hipertenso, no se controla el colesterol, anda con el colesterol bajo, no practica deporte. De aquí a 10 años, ¿qué le puede pasar? Tiene un altísimo riesgo de una enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Entonces, eso es lo que se tiene que tratar de sensibilizar a los pacientes para poder ayudarles a controlar, a disminuir este riesgo, ¿no es cierto? Y dentro de ellos, pues, manejemos la diabetes, la presión y el manejo de la dislipidemia. Dice acá, cuando el HDL, la concentración es mayor a 60, puede disminuirse un factor de riesgo, ¿no? De los que tenga el paciente. Ya esto de acá ya se ha tomado en cuenta que el triglicérido elevado debe incluirse en lo que es la evaluación y el tratamiento de decisiones. Entonces, ya vimos los factores de riesgo, ya vimos cómo se puede calcular el riesgo a 10 años de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Ahora vamos a ver las categorías de riesgo de la enfermedad cardiovascular y los objetivos de tratamiento. Entonces, de acuerdo a esos factores de riesgo, de acuerdo a todo eso, vamos a ver cuáles son los parámetros de los análisis que se toman en cuenta y nuestros objetivos de tratamiento. Entonces, empecemos por acá, por la parte de abajo. Riesgo bajo, cuando el paciente no tiene ninguno de los factores de riesgo mencionados. Entonces, en ellos, un paciente llega al consultorio, tiene 40 años, nos llega con LDL de 140. No es diabético, no estamos hablando de diabéticos. Entonces, tiene sus objetivos de control, menos de 130 el LDL, el colesterol no HDL, 160, menos de 160, y los triglicéridos menos de 150. Eso es bajo riesgo. Moderado riesgo, cuando tiene menos de 2 factores de riesgo, y riesgo a los 10 años menor a 10%. Y esto lo calculamos en base a las calculadoras que ya hemos visto que se pueden hacer. Entonces, aquí, ¿cuál es nuestro objetivo? Del LDL, menos de 100. Del colesterol no HDL, menos de 130. Del ApoB, que se está tomando cada vez más en cuenta. Entonces, antes de continuar, entonces veamos acá. El colesterol LDL ya se ha visto que, sin lugar a dudas, participa en lo que es el riesgo cardiovascular. El colesterol, pero ¿qué es lo que se ha visto? Que hay personas que pueden tener que alcanzaron el objetivo del LDL. Han alcanzado el objetivo del colesterol LDL, o sea, en este caso menos de 100. Pero ¿qué pasa? Que hacen un infarto. Entonces, hacen un problema, una enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿qué se ha visto? Que hay partículas aterogénicas, aparte del LDL pequeña y densa. Ya vimos en la diapositiva de fisiopatología, el remanente, ¿no?
remanente de lo que son las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Entonces, todas estas son de la LDL, de la VLDL, de la IDL. Entonces, todas esas partículas se llaman partículas heterogénicas. Entonces, ¿cómo puedo medir? Entonces, ¿cómo puedo medir eso? Estos pacientes, por ejemplo, tienen un VLDL alto, un IDL alto. Entonces, yo debo calcular, me sale un LDL normal, 70, 80, pero tiene un VLDL alto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Entonces, se calcula el colesterol no HDL, que simplemente es el colesterol total menos el colesterol HDL. Entonces, ahí vamos a tener prácticamente todas las partículas heterogénicas, las LDL, la LDL, sí, la LDL, la HDL, la IDL y la VLDL. Entonces, pero sigue siendo la LDL la principal, pero ya se está tomando en cuenta el colesterol no HDL. Entonces, para este paciente que tiene menos de 2 riesgos y un riesgo a 10 años menos de 10%, es menos de 130. También se ha visto que midiendo el ApoB también nos ayuda a determinar partículas heterogénicas. Entonces, el ApoB también nos ayuda, Actualmente en los laboratorios de Perú se mide el ApoB, si se mide el ApoB, entonces menos de 90 el objetivo y continúan los triglicéridos siendo menos de 150. ¿Dónde estará el paciente con diabetes? El paciente con diabetes empieza acá, con un alto. ¿Desde qué es diabético sin necesidad de tener ningún otro factor de riesgo? Es un paciente con alto riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Paciente con diabetes, paciente de alto riesgo. Así de sencillo. No hay necesidad que tiene tal cosa, que es fumador, no. Suficiente con que sea diabético. Entonces, alto riesgo, diabéticos o enfermedad renal mayor de 3, con mayor igual o estadio mayor o igual a 3, con o sin otro factor, no, sin otros factores de riesgo. O también mayores de dos factores, dos o más factores de riesgo y riesgo del 10 al 20% a 10 años. Entonces, pero no nos confundamos, concentrémonos acá en la diabetes. Estos son diabetes sin factores de riesgo, menos de 100. Colesterol LDL, menos de 100. Paciente, ¿no? No es obeso, ¿no? No es obeso, 40 años, IMC de 25, no es hipertenso, no es fumador, varón o mujer, no importa. LDL, su objetivo del colesterol está subido, el objetivo es llevarle a que tenga un colesterol menos de 100. Menos de 100. El no HDL, menos de 130. El ApoB, menos no. Tal vez no mida en el seguro, pero en las clínicas, en otros sitios se puede medir menos de 90 y el triglicérido menos de 150. Seguimos. Ahora, un paciente con alto riesgo, muy alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Aquí el paciente diabético, con que tenga un factor de riesgo adicional, ya tiene un alto riesgo de diabetes. Diabetes más hipertensión es un muy alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Diabetes más obesidad, muy alto riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Y cuál es mi objetivo? Que su LDL sea menos de 70, y este es para luchar. Lo que dice la guía del ADA, se puede iniciar tratando de bajar el 50%, ¿no? El 50%, por ahí se puede empezar con el 35%, 40%, y poco a poco hasta llegar al objetivo, en este caso del muy alto riesgo de menos 70, ir gradualmente bajándole, ¿no? Bajando, evaluando a nuestro paciente, cuáles son los tratamientos, modificación de estilo de vida, estatina, se agrega otro medicamento o se reemplaza la estatina. Entonces, tenemos que llegar de todas maneras al objetivo de menos 70, de a pocos. Pero que haya bajado a 50% el colesterol LDL, eso ya es muy bueno, pero el objetivo es menos 70.
El no HDL debe ser menos de 100, el ApoB menos de 80 y nuestro triglicérido siempre menos de 150. ¿Y por qué menos de 150? Hay estudios que han visto que menos de 150 es favorable, ¿no? Después vamos a explicar un poquito eso. Luego tenemos ya el de riesgo extremo. El de riesgo extremo, vamos a ver acá, es un paciente con diabetes más enfermedad cardiovascular ya establecida, ha tenido un IMA, ha tenido un SB, ¿no es cierto? Y en los otros casos de las otras enfermedades. Entonces ya es un paciente con ACV o con un IMA, o una angina. Entonces ese paciente, su objetivo ya no va a ser 70, sino menos de 55. Su no HDL, porque este es importante. Ah, ya menos de 55, chévere. Pero tenía el LDL, el VLDL alto. Y el no HDL le salía alto. Entonces tenemos que pelearla por ahí, menos de 80. Su ApoB menos de, si se puede medir el ApoB menos 70 y su triglicéridos siempre menos de 150. Quería mostrarle esta diapositiva. Entonces, hay guías anteriores, las guías anteriores no tomaban en cuenta el colesterol. Perdón, discúlpeme, no tomaban en cuenta los triglicéridos dentro de lo que es el riesgo cardiovascular. Pero hay estudios como este estudio que se muestra acá, ¿ya? En este estudio del ACOR, el IMPROVE, si no me equivoco, IMPROVE sería el otro estudio, no recuerdo bien, pero este ACOR LIPI nos demuestra que los pacientes con altos niveles de triglicéridos y bajo HDL, menos de 34, como pueden ver acá, aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular, pero siempre acompañado de HDL bajo. Entonces, una característica es triglicéridos altos más HDL bajo. ¿Quiénes tienen este tipo de problema de dislipidemia? Los pacientes con diabetes que tienen problemas de resistencia a la insulina. ¿Ya? Entonces, ahora, si ustedes ven en la tabla, no consideran el HDL, el colesterol de alta densidad. No se ha visto la ventaja, o no se ha visto que tenga ventaja aumentar el colesterol HDL y disminuir el riesgo cardiovascular. Necesariamente, este HDL aumentado tiene que ver con los triglicéridos que estén normales. O sea, van de la mano. Por sí solo, yo elevo el HDL solo y los triglicéridos me siguen quedando altos. No se ha visto beneficio. Necesariamente se tiene que disminuir los triglicéridos. O sea, van de la mano. Triglicéridos altos con colesterol HDL bajo. Entonces, subo mi colesterol HDL, pero también tengo que bajar mis triglicéridos. Pero por sí solo, el HDL, subiéndolo, no hay mucha mejoría. Necesariamente tiene que ir de la mano con los triglicéridos. Por eso que no se considera como un objetivo en el tratamiento. Pero ya de hecho de que baja los triglicéridos, no sube el HDL. Nutrición. Entonces, modificaciones de estilo de vida es la primera, digamos, lo primero que se tiene que hacer en el control de la diabetes y la dislipidemia. Tenemos lo que ya hemos visto, ¿no? La nutrición, la actividad física, el sueño, el estado mental y el tabaquismo. ¿Qué tenemos acá en la parte nutricional? Por ejemplo, dice basada en una dieta mediterránea. La dieta mediterránea es rico en granos, en fibras, en aceites, ¿no? Aceites poliinsaturados, monoinsaturados, que es lo que se recomienda. Entonces, es prácticamente la dieta que ya hemos mencionado, que es importante, ¿no? Una dieta que tenga grasas saturadas, baja cantidad de grasas saturadas, no grasas trans, tratando de evitar todo eso, ¿no? Todo lo que tenga que ver con
comida que aumenten los triglicéridos hay que evitarlo. Todo lo que sean carbohidratos complejos en exceso hay que evitarlo, ¿no? La actividad física, lo que ya habíamos visto, ¿no? Por lo menos 3 veces semanales, con un promedio de 150 a 300 minutos por semana, ¿no? Que eso es importantísimo, ya lo hemos visto. Ejercicio de resistencia 2 o más veces a la semana. El sueño tiene que tener una duración mínima de 6 horas, 6 a 8 horas, ¿ya? Por la noche. Tamizar para, en el caso de apnea del sueño, que es importantísimo, modificar el estilo de vida con pérdida de peso y necesidad de, a veces hasta de medicamentos, evitar medicamentos, ¿no? Que tengan que ver con lo que es la falta de sueño, terapia para tratar de que el paciente duerma, mantenga por lo menos 6 horas de sueño. Esto influye, esa falta de sueño aumenta la presión, aumenta el colesterol, se ha visto que afecta el colesterol, se ha visto que afecta la glucosa, entonces es importante el sueño, importante en lo que es como parte de la modificación de estilo de vida. El estado mental también se ha visto que eso también influye, ¿no? Por eso que es importante la participación o la necesidad de un psicólogo, de un psiquiatra. El tabaquismo ni hablar, eso ya está bien relacionado con el problema de la aterosclerosis. Bien. Entonces ahora vamos a ver el tratamiento de acuerdo del colesterol LDL según el objetivo de control. ¿Ya? Entonces, de esta manera vamos a ver esta tablita de acá. Vamos entrando primero con lo que es bajo riesgo, ¿no? Aquí no hay diabéticos por si acaso, pero de esta manera vamos a hacer la mención. Bajo riesgo, ya habíamos visto un paciente, 40, 45 años, 50 años sin ningún riesgo. Primero, estilo de vida saludable. Entonces, todo lo que hemos visto en la tablita anterior, si persiste con el LDL alto, entonces se puede dar una estatina de intensidad moderada. Si esto persiste, se incrementa la estatina a una estatina de alta intensidad. Y si persiste, se le puede adicionar, por ejemplo, el ezetimibe, ¿no? Ahora, ¿a qué se le llama? De acuerdo a la cantidad de estatina, podemos tener estatinas de moderada intensidad y estatinas de alta intensidad. Por ejemplo, de moderada intensidad, cuando decimos que es de moderada intensidad, cuando estamos dando atorvastatina de 10 a 20 miligramos, estamos diciendo que estamos dando estatina a moderada intensidad, la rosuvastatina de 5 a 10, la simvastatina de 20 a 40, entre otras. Y cuando hablamos de alta intensidad, cuando ya damos atorvastatina de 40 a 80 miligramos o la rosuvastatina de 20 a 40 miligramos. La adición de ezetimibe, seguimos. Esto es de alto riesgo, el alto riesgo de alto a moderado riesgo, que ya tenemos acá nuestro paciente con diabetes que es de alto riesgo, ¿no es cierto? Entonces, siempre los estilos de vida, tanto para manejo de la diabetes, de la presión y para lo que es la dislipidemia, pero aquí no vamos a esperar a que mejore con los cambios de estilo de vida. Ya necesariamente se tiene que indicar una estatina de moderada intensidad a estas dosis. Necesariamente. Si no llegamos a obtener un LDL menos de 100, menos o igual a 100, entonces tenemos que incrementar la dosis de la estatina. Si no, tenemos que ir agregando otro medicamento y estas evaluaciones generalmente se hacen cada 3 meses. Las evaluaciones son cada 3 meses. Por último, si es que no mejorara, se utilizan nuevos agentes como inhibidor enzimático monoclonal. Es un anticuerpo monoclonal que es un inhibidor enzimático. Inhibe a esta enzima la PSCK9, que es la enzima que degrada al receptor LDL. Entonces, evita esa degradación para que pueda captar más LDL. Entonces, se puede agregar este tipo de medicamentos, ¿no? ¿Sí? Esa es una posibilidad, pero siempre de primera línea las estatinas. Ahora, si yo tengo un paciente ya con muy alto riesgo, se recomienda iniciar con
estatinas de alta densidad, siempre teniendo cuidado con los efectos colaterales que produzcan las estatinas, ¿no? A veces hay problemas de miopatías, hay que siempre tener cuidado con el inicio de alta dosis de estatinas, siempre viendo que no haya una enfermedad adicional en el paciente, un daño renal o que haya un compromiso hepático, ¿no? Todo eso hay que tener en cuenta también. Pero la guía nos recomienda que iniciemos con estatina, o sea, ¿qué significa? Que podamos empezar con atorvastatina de 40 miligramos o una rosuvastatina de 20 miligramos. Nuestro objetivo no llega, tenemos la necesidad de adicionar cualquiera de estos medicamentos. O incluso continuamos adicionando otro medicamento más si es que fuera necesario. Si está en riesgo extremo, el mismo tratamiento, estatinas de alta densidad y cambio de estilo de vida. Igual no vamos a esperar que la estatina sea menos de 70. Si tenemos más de 55, persiste con más de 55, ya a los 3 meses, persiste más de 55, ya debemos agregar uno de estos medicamentos. ¿Ya? Entonces, esta guía nos permite ver cómo hacemos el manejo de nuestro paciente diabético con dislipidemia. Ahora, eso es con respecto al colesterol LDL. Ahora vamos a ver con respecto a la hipertrigliceridemia. Entonces, con respecto a la hipertrigliceridemia, siempre los cambios de estilo de vida. Disminución de peso, disminución de calorías, disminución del azúcar, disminución del alcohol. Decía, las guías, hay muchas guías, dicen, puede consumir vino, ¿no? 3 veces a la semana, una copa de vino. Pero si es un paciente que tiene triglicéridos, el vino se ha visto que ayuda a aumentar los niveles de HDL. Pero si me aumenta los niveles de triglicéridos, entonces ya no es recomendable. Ya no es recomendable. Altera los niveles de glucosa, tampoco es recomendable. Entonces, por eso que en el manejo de la hipertrigliceridemia no se recomienda. Aumentar los ejercicios, todo lo que es cambio de estilo de vida, el manejo de causas secundarias, ¿no es cierto? Que también es importante. Entonces, miren, dice, los pacientes con triglicéridos de 135 tratados con estatinas en máxima tolerabilidad, quien tiene enfermedad cardiovascular o diabetes más dos factores de riesgo cardiovascular, deben recibir tratamiento preventivo con este medicamento, que en realidad no he visto que haya acá en Perú, pero podemos iniciar el tratamiento con fibratos, que también da resultados. Entonces, ya nos espera, incluso miren esta guía ya no espera que los triglicéridos estén más de 150, sino a partir de 135, ¿ya? A partir de 135 en los pacientes que tienen riesgo cardiovascular o que son diabéticos con 2 o más factores de riesgo cardiovascular. ¿Qué es lo que se puede utilizar? Sí o sí, de inicio siempre, su estatina de moderada o alta intensidad por el riesgo cardiovascular. Entonces, ese es el objetivo. Entonces acá, a ver, déjame ver, se continúa, dice, los triglicéridos en menos de 135, entonces se continúa con estilo de vida y terapia de estatinas, evaluando el riesgo de diabetes y lípidos cada 3 meses. Miren, no inician, de acuerdo a esta diapositiva, inician con lo que es una estatina, ¿no? Pero, ojo que los triglicéridos están a partir de 135, pero si los triglicéridos en la revaluación es mayor o igual a 135, entonces se utiliza este medicamento o considerar también otros medicamentos como los fibratos. No olvidemos que también se puede considerar el IPS, el icosapenteno etil. No he tenido yo la oportunidad de utilizar este tipo de medicamentos. Sé que podemos utilizar de frente los fibratos. Y después vamos a mencionar otro medicamento acá. El objetivo entonces del triglicérido, menos de 150.
Ahora, ¿qué pasa en pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular o no son diabéticos? Esos ya son otro tipo de pacientes. Después de las estatinas, considerar fibratos omega 3 o niacina. ¿Ya? En los pacientes que tienen triglicéridos mayor o igual a 500, dieta baja en grasas, fibratos y estatinas, considerar combinación con omega 3. Entonces, tenemos acá, ¿por qué tenemos que tener cuidado con los triglicéridos mayor o igual de 500? Incluso algunas guías dicen mayor o igual a 850, por el riesgo de pancreatitis. Entonces, por riesgo de pancreatitis hay que bajarlo, esos triglicéridos que están más de 500. Entonces, si los triglicéridos están menos de 500 y no tienen riesgo cardiovascular o no tienen diabetes más o dos factores de riesgo, entonces su estatina, considerar fibratos, omega 3 o niacina. Ahora sí, los triglicéridos están menos de 500 con enfermedad cardiovascular o factores de riesgo cardiovascular y diabetes. Entonces seguimos el esquema que tenemos acá. Nuestro objetivo ahí es llevar a menos de 135, aunque acá nos dice 150. Los triglicéridos mayor o igual a 500 se le adiciona, se le va adicionando otro medicamento hasta llegar al objetivo. ¿No es cierto? Entonces, y ya se le hace un estudio más completo para descartar hipertrigliceridemias familiares y a pesar de la agregación de medicamentos, nos continúa persistiendo los triglicéridos altos. Entonces, a ver, con respecto al manejo de los triglicéridos, esto de acá es prácticamente un manejo estricto, pero de acuerdo a los estudios, el conseguir triglicéridos menos de 150 ya estamos ayudando a nuestros pacientes. ¿Cómo lo conseguimos? Podemos adicionar un fibrato, como ya habíamos visto en la diapositiva de acá, que fue que adicionar un fenofibrato. Es lo que utilizaron en este estudio de acá del ACORLIP. Entonces, podemos dar un fenofibrato. Podemos adicionar omega 3, que también se está viendo que da resultados. Está dando resultados con el omega 3. Entonces, podemos utilizar el omega 3. O la combinación de ambos, o uno de ellos, o el que menciona la literatura, el icosapentenoetil, pero que no he visto acá en Perú. Al menos hasta ahora no he tenido la oportunidad de ver ese tipo de medicamentos, pero sería una buena acción porque lo recomienda una de las guías más importantes en el manejo de dislipidemias. Llegar al objetivo de menos de 150 en nuestros pacientes con diabetes es importante. Si conseguimos menos de 135, mejor. Entonces, en esta tabla vemos los perfiles de los medicamentos que se utiliza para la dislipidemia, ¿no? Todos los medicamentos que se suelen utilizar. Tenemos acá los inhibidores de la HMG cual reductasa, las estatinas. Entonces tenemos que las estatinas tienen un efecto a nivel del LDL. Ojo, también tienen efecto en los triglicéridos y de hecho que tienen efecto sobre el colesterol no HDL, ¿no? Importante para el riesgo cardiovascular. Y uno de los problemas que nos puede causar las estatinas es el riesgo de diabetes, como menciona esta diapositiva, ¿no? Como vemos acá, dice intolerancia y riesgo de diabetes aumentado a diferencia de los otros. Bueno, la niacina también tiene ese problema. Pero en quienes vemos este cuadrito en este estudio del 2016, se publicó en esta revista, miren. ¿De qué depende el riesgo de diabetes? De la estatina, de la intensidad de estatina que utilicemos, sea moderada o sea alta intensidad. ¿De qué más depende? De que tenga una prediabetes, en este caso una glucosa alterada en ayunas. ¿Qué encontraron? ¿Qué encontraron acá? Esta es la incidencia de riesgo de diabetes de novo. Entonces, ¿vieron?
que en los pacientes que no tenían prediabetes, prácticamente el riesgo era bajo con estatinas de alta intensidad, pero ya en los pacientes que tenían problema de glucosa alterada en ayunas, el riesgo con estatinas de moderada intensidad y de alta intensidad eran altos. Entonces, estatinas de alta intensidad y en prediabetes hay que tener cuidado. Generalmente podemos recomendar estatinas de moderada intensidad, pero no olvidemos la fisiopatología de la enfermedad, de la prediabetes y la relación de esta fisiopatología con la dislipidemia. ¿Cuál es la fisiopatología de esta que influye en esta dislipidemia? Es la resistencia a la insulina. Esa es la resistencia a la insulina. Por eso que tenemos que mejorar o controlar esa resistencia a la insulina. ¿Ya? Entonces, dieta, estilos de vida o algún medicamento que podamos usar. Y tener cuidado en el uso de estatinas de alta intensidad. Pero también hay que tener en cuenta el beneficio de esta estatina, pues hay que sacarle el riesgo cardiovascular. A 10 años, si tiene un muy alto riesgo cardiovascular, ¿no? Mayor de 10, mayor de 20%, entonces justifica el uso de la estatina. Entonces, pero yo creo que hay que comenzar con estatinas de moderada intensidad. Hay que tener cuidado con los efectos musculares que puede producir. ¿Qué más? Nada más. Ezetimibe, que también es un medicamento, generalmente se utiliza asociado a la estatina, inhibidor de la enzima PCSK9. El aerolocumab es muy bueno, como ustedes ven, el número de flechas, ¿no? Muy bueno para bajar triglicéridos y poco. Mejora el riesgo cardiovascular sin lugar a dudas. Vemos aquí en la diapositiva, tiene poco riesgo, tiene pocos efectos colaterales, excepto la inyección, la reacción en el sitio donde se coloca. Los secuestradores de ácidos biliares también es otro medicamento que se puede utilizar, pero puede haber problemas con la absorción de hormonas tiroideas, estas vitaminas y otros medicamentos. Tenemos otros medicamentos como el omega 3, que también se ha visto que nos puede ayudar, ¿no? La reducción de triglicéridos, un problema de la dispepsia, puede aumentar el riesgo de fibrilación auricular, puede ser. Hay que también tener en cuenta la dosis, ¿no? Los fibratos que nos ayudan mucho a lo que es los triglicéridos y otros medicamentos. Entonces, de acuerdo a esta guía, tenemos opciones de manejo de tratamiento, tenemos objetivos del manejo de tratamiento con la finalidad de disminuir ese riesgo en nuestro paciente con diabetes, de disminuir ese riesgo cardiovascular aterosclerótico en nuestro paciente con diabetes. Bien. Eso sería esta segunda parte de la clase. ¿Alguna pregunta? Creo que no, doctor. Todo claro. Ok. Bien. Entonces damos por terminado la clase. Gracias a todos. Muchas Gracias, gracias, doctor. Gracias, doctor.